Buenas noches, Panamá. Hoy arrancamos una nueva etapa informativa. Esto es A Fondo con Albaes Noticias, un espacio para mirar el país sin filtros, con el contexto, análisis, buenas noticias y las voces que nos ayudan a entender lo que realmente está pasando. Aquí iremos más allá de la superficie, porque detrás de cada titular hay una historia y detrás de cada tema hay panameños que merecen respuesta. Así que gracias por acompañarnos en este nuevo estreno. Iniciamos de inmediato con nuestro primer segmento, Lo Bueno Primero, de la mano de nuestra compañera Karen Ceballos. Adelante, Karen. Las buenas noticias también tienen poder, y aquí te mostramos 3 razones para seguir apostando por Panamá. Esto es Lo Bueno Primero. Panamá brilló en el Mundial Escolar de Debate realizado en Chile. Las estudiantes Elisa Marciaga, Luz Barrios y Sara Buitrago, del Colegio Las Esclavas, representaron al país con excelencia, quedando a un solo punto de clasificar a las rondas finales. Y el juez panameño Samuel Moreiro Blasco fue reconocido entre los mejores jueces del torneo. Un gran logro para la educación panameña. Panamá se alista para recibir a grandes líderes del mundo. El Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, conocido como el Davos Latinoamericano, se prepara para reunir a figuras como Lula da Silva, Daniel Noboa, José Raúl Mulino, Michio Kaku y Pedro Elbron en enero del próximo año. Panamá hizo historia en la robótica. Durante la First Global Challenge, celebrada en Panamá Convention Center, nuestro país ganó medalla de oro, junto a Venezuela, México y Camerún. Su alianza llamada La Fuerza Latina conquistó el primer lugar mundial bajo el tema Eco-Equilibrium, un triunfo que nos coloca en la cima de la ciencia y la tecnología. Soy Karen Ceballos. Puedes seguirme en redes como KMC-026. Esto fue Lo Bueno Primero. Gracias, Karen, por compartirnos esas noticias tan positivas que nos impulsan como país. Y es momento de actualizarnos con los hechos que hicieron noticia esta semana de la mano de nuestro compañero Kevin Morales. Actualidad rápida, precisa y clara. Así es la semana en 5 titulares. Triste desenlace. Hallan el cuerpo de Esteban de León en la 24 de diciembre. Familiares exigen justicia. Mulino se reúne con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, y se comprometieron a estrechar los lazos económicos y diplomáticos entre ambos países. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denuncia a un hombre que la tocó sin su consentimiento en plena calle y pide endurecer las leyes contra el acoso sexual. Dirijala, alcalde de Colón, cuestiona que las empresas en zona libre no paguen impuestos municipales. Impactante. Sube a 12 el número de muertos al estrellarse un avión de carga de UPS en un aeropuerto en Kentucky, Estados Unidos. Avanzamos con nuestra programación de la noche de hoy y ya están aquí con nosotros nuestros invitados de este primer programa donde hablaremos del futuro de los partidos políticos tradicionales de cara a las elecciones que celebrará el Partido Panameñista y el PRD el próximo 23 de noviembre. Me acompaña la ingeniera Balbina Herrera, aspirante a la Secretaría General del Partido Revolucionario Democrático, y José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista. Bienvenidos. Gracias. Empiezo primero con usted, ingeniera, que regresa, por decirlo así, a la arena política luego de varios años y en un momento de evidente desgaste del partido. ¿Qué le motiva a regresar luego de muchísimos años y qué representa esta nueva etapa para el PRD? Bueno, en primer lugar, quiero desearle felices fiestas patrias a todos los panameños y en momentos muy interesantes donde todo el mundo sale ese fervor patriótico en la población panameña. Mira, los partidos políticos son
estructuras o instrumentos fundamentales de la democracia liberal. Y no fortalecer, no saber lo que son los partidos políticos, definitivamente es no hacer democracia, como le hemos expresado a algunos estudiantes, compañeros y amigos. Y a nosotros que, por supuesto, con nuestras características de hablar de estos procesos democráticos es interesante. Por supuesto, no he estado en estos últimos años en lo que es la participación electoral o para elegir puestos en la dirección del partido. Pero este es un momento después de una derrota donde definitivamente no hay muchos aspirantes en un partido como el nuestro de medio millón de personas, hay 46 aspirantes que son, y por lo cual yo lo felicito. Lo cierto es que la Secretaría General representa conjuntamente con la presidencia eh, una integración de lo que debe ser la nueva proyección del PRD para los próximos años. No es fácil, hay que integrar un poco juventud y experiencia en donde nos vamos a conjugar. Y en ese sentido estamos aquí, aceptamos el reto. Yo no era oficialmente la candidata, mi candidato era Michelle Doyens, y lo tengo que decir con mucha claridad, otro de los veteranos de este partido. Y por problemas de salud se retiró, entonces se decidió que pudiera aspirar a esta secretaría. Pero siempre he estado en el partido, nunca me he ido. Yo he estado constantemente en la reorganización interna y en las elecciones. Lo que ahora, ya después de 16 años, eso sí es verdad, estoy entonces aspirando a la Secretaría General. Así que eso nos motiva en momentos de crisis, porque en momentos de abundancia todo el mundo quiere estar. Pero cuando las cosas se aprietan, muy pocos quieren estar. Así que por eso estoy aquí y bueno, echar hacia adelante. ¿Y qué le han dicho entonces sus copartidarios en estos recorridos que ha tenido a nivel nacional? Bueno, mira, para nosotros esto es el reencuentro con los 305 líderes a nivel nacional. Los que somos miembros del partido sabemos lo que son los miembros. Nosotros tenemos 10 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, tenemos 26 áreas de organización, tenemos 300 miembros del Directorio Nacional y tenemos 4.200 delegados. Esa es la estructura fundamental de nuestro colectivo. Esos 300, y en este caso 305 miembros del Directorio Nacional, están respaldados por esos delegados, por la gente que decidió votar por ellos para hacer un Directorio Nacional. Y nos ha tocado momentos muy difíciles, te lo tengo que decir. Hemos tenido que enfrentar la explicación de la pérdida del 2005, del 2024. Nos ha tocado ir buscando las alianzas entre los distintos sectores a lo interno de nuestro colectivo, y también nos ha tocado presentar qué visión tenemos nosotros del partido para los próximos años. Entonces ha sido ese recorrido, no es un recorrido por buscar un voto, es saber escuchar, saber entender y saber comprender lo que se siente en cada una de las áreas a nivel nacional. Ha sido interesante, no te creas, pero difícil, agotador, pero muy gratificante. ¿Y qué propone entonces usted para cambiar esta realidad donde hablamos de una crisis de liderazgo y de credibilidad? Para nosotros, y quiero decírtelo, Ariel, es una cosa muy importante. Nosotros como Partido Revolucionario Democrático, una de las cosas que nos está pesando mucho es habernos alejado de nuestras bases sociales, a lo interno de nuestro colectivo. Nosotros tenemos estructuras en toda la área geográfica de este país, las tenemos, pero nos faltó esa conexión con lo que fue nuestro colectivo. Perdimos la alianza con los sectores sociales de la sociedad panameña. Y por supuesto, eh, no pudimos interpretar el momento que está viviendo las distintas sociedades, la sociedad latinoamericana, la sociedad del mundo, las distintas sociedades del mundo. Y entonces pensamos que la política se había quedado anclada en algunos hechos. Sin embargo, para nosotros es importante el tema de la soberanía, el tema del respeto interno, el tema de la participación, el tema de las alianzas, de saber quiénes son nuestros actores, que el hecho que yo tenga opinión contraria con el compañero José I. Blandón no nos hace enemigos, porque hasta eso hemos tenido que aprender que hay cosas en que nos podemos unir y hay otras cosas que tenemos puntos encontrados. Y
Todo eso lo hemos estado analizando en todo este recorrido en todas las provincias. Estamos prácticamente ya cerrando la segunda vuelta de nuestro recorrido nacional. La segunda vuelta, imagínese usted cómo estamos, porque esto es delegado por delegado, director por director, y sus reuniones son intensas. Ahí no hay cuento, ahí no hay taquilla. Ahí es el tú a tú, que es lo más importante. Y hablando de cierre, por el otro lado tenemos entonces al licenciado José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista, quien ya cierra un ciclo dentro del colectivo. ¿Cómo llega el Partido Panameñista a estas elecciones internas y qué legado cree dejar entonces en la dirigencia? Bueno, mira, los partidos políticos, especialmente los que somos los llamados partidos tradicionales, enfrentamos grandes retos. El panameñismo y el PRD a principios de los 90 éramos parte de un sistema bipartidista donde había prácticamente alternabilidad en el poder. Gobernaba el panameñismo, después gobernaba el PRD, después el panameñismo, después el PRD. En el 2009, con la elección de Ricardo Martinelli, hasta cierto punto se rompe ese bipartidismo y entra en escena un tercer partido, el Partido Cambio Democrático. Posteriormente, en el 2019, se abre aún más el escenario con las candidaturas por la libre postulación, donde en esa elección el 25% de los votantes votaron por candidaturas presidenciales de libre postulación. Luego, en la pasada elección, Ricardo Lomana, que fue el candidato que en el 2019 por libre postulación sacó el 18% de los votos, con su nuevo partido saca el 25% de los votos, y los dos partidos más votados de la elección pasada a nivel presidencial son dos partidos que surgieron en ese periodo de gobierno, RM y Otro Camino. Esos son los retos a los que nos enfrentamos los partidos tradicionales. Ya no estamos en un mundo en que nosotros éramos las únicas opciones. Así es. Ahora hay una diversidad de opciones y eso nos exige a nosotros asumir el compromiso de cambiar, de ajustarnos a estas nuevas épocas, a las épocas de Internet, de redes sociales, de TikTok. Y hay otra forma de comunicarse y los partidos, por decirlo así, seguimos siendo importantes, pero hasta cierto punto pasamos a un segundo plano porque la relación del individuo con el gobierno ya no necesita del partido como intermediario. Ya la gente le escribe directamente al presidente de la República, a su alcalde, a su representante, a su diputado. Antes eso tenía que pasar por intermedio del partido. Entonces, cuando tú tienes gente que está acostumbrada a hacer las cosas de una manera, es más difícil ajustarse a cambiar lo que ya tienes por costumbre hacer. Pero hay que hacerlo, toca hacerlo. Y los partidos somos importantes, y a pesar de toda la crisis que puedan tener los partidos tradicionales, si tú vas a ver hoy en día la estructura del poder local, de los representantes y alcaldes, los dos partidos que más alcaldes y representantes tenemos a nivel nacional, en primer lugar es el PRD y en segundo lugar el Partido Panameñista. Entonces, nosotros seguimos siendo estructuras con una representación importante a nivel nacional y que tenemos que asumir la responsabilidad, reitero, de hacer cambios. Yo diría no tanto de cambios de figuras o de poner caras nuevas, porque, y con tu permiso, Ariel, que eres una persona joven, el ser joven de por sí no es una virtud. Correcto. Hay jóvenes que piensan como viejos, para decirlo de alguna manera, o que están acostumbrados a hacer las cosas de una manera que no necesariamente es la mejor porque crecieron. Entonces, yo creo que lo importante es que sean jóvenes, o sean viejos, sean gente con experiencia o sin experiencia. Lo importante es que entiendan que la forma de hacer política cambió y que hay que ajustarse a esas nuevas realidades y poder conjugar experiencia y juventud con una visión clara de país
Y a ese es el reto al que se enfrenta el panameñismo y también el PRD, y yo diría que todos los otros partidos, incluidos los que son nuevos, porque tú estás viendo ahora mismo la bancada más grande en asambleas de libre postulación y está teniendo muchos problemas que son Claro, los problemas que usualmente tú le achacabas a los partidos. Porque es que al final cuando tú te agrupas en un grupo de personas, se agrupan para llegar al poder, eso es un partido político, aunque tú te llames movimiento, coalición, ponle el nombre que tú quieres, eso es un partido político. Y no tiene nada de malo serlo. Entonces, el panameñismo hoy en día tiene las opciones de cambiar el liderazgo del partido, pero ninguno de los que está ahí encabezando esas opciones es una figura nueva para el partido. Ambos tienen varios años de estar militando en el partido y han ocupado cargos en el pasado entre el partido y eso no tiene nada de malo. Les acompañan, sobre todo en la nómina que encabeza Jorge Herrera, gente joven, eh, pero de nuevo no es tanto el tema de la edad o si ya tuviste antes o no sí, tuviste antes, sino qué vas a hacer una vez así es. asumas el cargo. Y yo creo que en el caso del panameñismo, volver a conectar con los sectores independientes que hoy han buscado candidaturas de la libre postulación y que eran esos votos lo que en el panameñismo les sumaban para ganar elecciones. Esos votos no tenemos que ver cómo lo reconquistamos, cómo el discurso del partido y la acción del partido vuelve a ganar ese voto independiente en áreas urbanas que hizo la diferencia en muchas elecciones. ¿De cuántos cargos estaríamos hablando que se van a elección y cuál va a ser tu rol entonces hacia la nueva conducción de la nueva dirigencia que asuma el partido? Bueno, mira, el directorio nacional del Partido Panamista tiene 43 miembros, dentro de los cuales lo que va a elección son 27 cargos de esos 43. Porque hay algunos cargos como los directores provinciales, presidentes provinciales y comarcales, que no los elige la convención, sino las convenciones provinciales o comarcales. Lo que se va a elegir es lo que elige la convención nacional. Pues nosotros sí vamos a tener una reunión de convención nacional para elegir 11 miembros de la junta directiva y 16 directores nacionales con sus suplentes. Esta elección, pues, son los convencionales los que van a votar. Reitero, estamos hablando en el caso, nosotros son cerca de 1.400 convencionales a nivel nacional que representan todos los corregimientos del país. Y en mi caso, pues yo no estoy corriendo para ningún cargo en esta elección, pero como lo dijo Balbina, uno no necesita de un cargo Así es. para mantenerse militante activo y asumir un rol, digamos, proactivo en defensa del partido y en ayuda al fortalecimiento del mismo. Yo voy a seguir recorriendo el país, voy a seguir en los medios de comunicación, porque en mi caso yo mantengo aspiraciones para el 2029, pero creo que para el partido lo mejor es que yo no aspirara a la presidencia ahora mismo, que la gente tuviera la oportunidad de probar algo distinto y se dieran cuenta del trabajo que le dan valor. ¿Y qué viene entonces ahora para José Isabel Blandón? ¿Intentaría llegar a la presidencia nuevamente por el Partido Panamista por tercera ocasión? ¿O qué ha pensado hacer? Ya que lo mencionaba, usted no va a aspirar a un cargo. ¿Qué vendría entonces para usted? Bueno, mira, no necesita ser presidente del partido para participar en un proceso de primarias. Yo mantengo mis aspiraciones de ser candidato para el 2029, como dije. En Panamá y en América Latina hay muchos ejemplos de personas que han aspirado más de 2 y hasta 3 veces antes de ganar un cargo, tanto a presidente como a alcalde o a diputado. El mismo Lula corrió, creo que 3 o 4 veces, perdió 4 veces. de ganar y ya ha sido 3 veces presidente del Brasil fuera de las elecciones que perdió. Y no pretendo compararme con Lula, simplemente estoy dando un ejemplo. Y todo va a depender del trabajo que uno haga. Lo que yo he manifestado a lo interno del panameñismo y en público es que yo creo que
en la circunstancia actual de un gobierno muy impopular, de un gobierno que está tomando medidas para descabezar los movimientos sociales, sindicales y gremiales, el panameñismo tiene que jugar un rol de oposición. Y ese es el rol que seguiré jugando, sin tener el cargo de presidente del partido. No lo necesité para ser diputado, ni alcalde, ni siquiera era el presidente del partido cuando gané mi primaria para ser candidato presidencial en el 2019. Así que el cargo no es necesario, lo que hay que hacer es el trabajo. Pero, ¿qué pasaría entonces usted a nivel personal? Quiero, porque lo veíamos no solamente en esta elección que pasó, sino en la anterior, que distintas personas le decían, no aspires a la alcaldía, y en esta le decían que si corría para la presidencia, lo hiciera desde otro partido y lo apoyarían. ¿Qué ha pensado usted? Porque escuchamos también otras voces, como el expresidente Martín Torrijos, que buscaría crear un nuevo partido. ¿Usted intentaría llegar a la presidencia por esa vía o cuáles serían sus futuras aspiraciones a nivel de elecciones generales? Bueno, mire, yo tengo 27 años de militar en el partido panameñista y a lo largo de estos 27 años siempre he apoyado a los candidatos del panameñismo. En algunas ocasiones he apoyado al candidato que perdió en la primaria, pero luego apoyo a mi partido porque es mi colectivo. Yo creo que eso es lo que corresponde, esas son las reglas del juego. Tú no participas en una elección para apoyar solo al que gana, si es el tuyo, y si no es el tuyo, entonces no apoya. Eso no es respeto a las reglas democráticas. Yo en principio aspiraré en el 2029 desde la plataforma del partido panameñista, asumiendo que el partido va a jugar el rol de oposición que le corresponde jugar. Si el partido panameñista termina entregándose al gobierno y afiliándose al gobierno, ya ahí me va a tocar tomar una decisión porque por ahí no iría yo. Pero y en esa misma línea, licenciado Blandón, ingeniera Balbina, ambos representan partidos con larga trayectoria, pero hoy Panamá vive un panorama distinto. Sin embargo, las denuncias de corrupción, la falta de transparencia de los problemas internos y externos del partido no cesan. Se ha hecho una culpa de la responsabilidad que han tenido los partidos en esa situación y qué proponen o qué deben hacer los partidos para recuperar la confianza de la ciudadanía. Bueno, eso es uno de los elementos importantes. ¿Qué exigimos nosotros? ¿Qué pedimos? Que todos los procesos, lo que tengan, que se hagan en el estricto derecho. Nosotros no vamos a decirte que si está bien o no está mal, porque hemos aprendido a lo largo de nuestra vida de que una cosa es lo que dicen los tribunales y otra cosa es lo que dicen los medios de comunicación. Entonces, para nosotros es fundamental que todo aquello que se denuncie sobre proceso de corrupción o cualquier tipo de delito se vaya al Ministerio Público, pero que se haga en estricto derecho, que no se utilice el Ministerio Público para perseguir a nadie. Esa es nuestra posición. Nosotros no estamos aquí diciendo que nosotros queremos proteger esto o queremos proteger aquello. No, al contrario, porque sabemos que si se da en estricto derecho, cada quien tiene derecho a saber defenderse como tiene que ser. Pero hay otro elemento. Tú has visto que cada funcionario o cada persona que están acusando es el PRD o el Partido Panameñista o es esto. Entonces, yo creo que nosotros los partidos políticos tenemos que entender qué es lo que ocurre. Uno, imagínate tú en un partido como el nuestro. Miraba y escuchaba a José Blando cuando decía, nosotros tenemos una convención de cuántos directores, son 46 directores, José, o cuánto, 3 directores nacionales. El directorio son 43 personas. 43 personas, ¿cuántos en el Congreso Nacional? 1400. 400 más o menos. Imagínate, nosotros somos 300 miembros del directorio nacional y somos 1400 delegados. Y cada delegado representa para ser delegado, y eso es lo que la ciudadanía no sabe, que cada delegado tiene que llevar a un miembro del partido para poder lograr ese acceso. En el caso nuestro, es una cosa muy distinta. Entonces, en 500,000 de personas que nosotros tenemos, imagínate. ¿Qué necesitamos nosotros? Sobre todo, hacer una alianza interna. La primera alianza que nosotros tenemos que hacer en el Partido Revolucionario Democrático es una alianza interna con nosotros. 500,000 de personas, tú te puedes imaginar que participen, que hagan. Y dentro de esos 1,000,000 de personas habrá gente buena, regular o mala.
porque aquí queremos decir que todos los malos son de los partidos políticos. No, eso es como cualquier sociedad. Y el que comete un delito o que comete un error, bueno, que asuma su responsabilidad. Entonces, eso nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Y yo te digo una cosa, y cierro para darle la oportunidad a José. Eso es lo que es muy fácil y ahora a través de las redes y los medios de comunicación alternativos, cualquiera detrás de un chat, de cualquiera detrás de Instagram o lo que sea, te denigra y aquí no pasa nada. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque esa no es la realidad, pero también es una responsabilidad de nosotros los partidos políticos cómo salir a decir nuestra verdad. Eso es una cosa que para mí es fundamental. Y vuelvo a concluirte, nuestra primera alianza es con nuestras propias corrientes a lo interno de nuestro colectivo. Mira, en el caso del panameñismo, yo creo que todos en Panamá tenemos que reconocer que tenemos un sistema político que está en crisis, que en cierta forma ha caducado, que tiene que haber cambios, más allá de los cambios de figuras, cambios, se hay una campaña en el 2019 de cambios profundos, cambios a nivel institucional, y eso toca tanto a los partidos tradicionales como a los partidos nuevos, como a los movimientos de libre postulación, como a los movimientos sociales, sindicatos, gremios, y a los de libre postulación también les corresponde asumir una autocrítica porque hoy por hoy ya no son una expectativa, son una realidad. La bancada más grande en la Asamblea, reitero, es la de libre postulación. ¿Y qué estamos viendo? Peleas a lo interno. ¿Qué estamos viendo? Que votan distinto en temas centrales como en el tema del seguro social, que hay conflictos entre ellos, que se pelean, que no se hablan, que se habla. Lo mismo que le criticaba a los partidos. ¿Y por qué? Porque es que los partidos no venimos de otro planeta, ni somos gente distinta al panameño común y corriente, somos Claro, parte de esta sociedad. Y cuando tú armas un colectivo de personas, es apenas normal que haya diferencia de opiniones. Es claro, imposible que tú tengas un colectivo de 220.000 miembros, como el caso del panameñismo, o de 500.000, como el caso del PRD, o de 100.000 para hablar de Moca, el de Los Manas, que tiene que 100.000, 20 y pico mil que tiene el de Los Manas. En un grupo de gente así se van a pelear, se pelean en una familia y en un grupo de club de padres de familia. No se van a pelear en un partido político con decenas de miles de miembros. Va a haber gente con opiniones distintas. Entonces eso es normal, pero lo quieren eh, tú sabes, ponerlo como que fuera algo malo, eh, ponerlo como demonizarlo, ¿no? Mira los partidos, las peleas, se pelean por los intereses, se quieren repartir el pastel, no sé qué cuántas cosas. Hey, las diferencias de opinión en cualquier colectivo es parte de la vida cotidiana. ¿Cómo administras eso? ¿Cómo logras consensuar distintas opiniones? ¿Cómo logras que visiones distintas puedan ponerse de acuerdo en unos puntos mínimos que constituyan una visión de país que se comparta entre todo ese grupo diverso? Ese es el arte de la política. Y eso es lo que nos toca hacer los políticos todos los días. Sentarte con gente que no se hablan entre sí, que tienen distintas opiniones y ver cómo llegas a un acuerdo y salir de ahí con una sola voz. Ese es lo que los políticos estamos acostumbrados a hacer todos los días, por lo menos lo que lo hacemos bien o tratamos de hacerlo bien. Entonces, eh, yo creo que eh, el país está en una coyuntura bastante complicada, una situación económica difícil, un desempleo que está en 2 cifras, que afecta sobre todo a los más jóvenes, un contexto internacional complicadísimo, de muchos conflictos en la región y fuera de América Latina, con un presidente de los Estados Unidos que está, digamos, remeciendo las cosas para ponerlo, para no entrar en tanto conflicto, ¿no? Está generando eh, muchas, muchos problemas y muchas cosas, incluso ha hablado de afectar nuestro canal, y eso no es fácil para ningún gobierno ni para ningún país. Entonces, ¿qué rol jugamos los partidos políticos dentro de esto? Es parte del debate que tenemos que hacer, porque al final, si al país le va mal, a todos nos va mal.
a todos nos interesa que al país le vaya bien, pero el gobierno también tiene que entender que tiene que abrir las vías del diálogo y los partidos tenemos que no solamente dialogar entre nosotros y con los otros partidos, sino aprender a escuchar más a ese pueblo que no necesariamente está inscrito en un partido político o que está inscrito pero no es militante dentro del partido. Exacto. Ese que está sufriendo el costo de la canasta básica, la falta de empleo, que no hay una educación de calidad, que no hay una salud de calidad. A ese también, sobre todo, tenemos que aprender a escucharlo más y hacerlo más partícipe de las decisiones. Y precisamente allá iba el licenciado Blandón, ingeniera Balbina. Estamos ya a menos de 60 días para que se cumpla un año y medio de gobierno y la economía no levanta el crecimiento económico igualmente. La gente no siente que ha cambiado las cosas a pesar de eso y el desempleo que va a más del 10%. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre todo el tema de la justicia también y la violencia contra las mujeres que sigue también en aumento? Empiezo por lo último. El tema es lamentable en los últimos eh, asesinatos y feminicidios que se han dado en este país, porque han matado, asesinado a mujeres y sobre todo chicas jóvenes, porque ellas tienen su nombre, pero también es por la falta de atención de la mirada directa del Estado hacia las mujeres en este país. Eso es lamentable y nosotros tenemos que hacer, todo el movimiento, toda la sociedad panameña tiene que hacer un alto y mirar, porque esto no solamente te estamos viendo el resultado, este es un proceso que viene donde eso empieza con una relación tóxica, con una relación dañina, donde hay valores que están invertidos y que creemos que la educación fundamental es fundamental para saber cuándo hay que alejarse de estas relaciones. En eso, en primer lugar. En segundo lugar, te tengo que decir, claro que hay problemas. Hay problemas de salud, hay problemas de educación, pero son la acumulación, porque el gran tema es que estos son problemas no del actual gobierno, vienen un proceso acumulativo. Yo te puedo decir, hablamos de la educación, pero nosotros necesitamos impartir mucho más fuerza en lo que es la educación pública en este país. Las capas medias, los profesionales, tienen que hacer un gran esfuerzo para llevar a sus hijos al sector privado de la educación. Nosotros somos producto de la educación pública, ¿no? Mis 3 hijos se educaron en la Escuela de los Andes número 2. Los 3 se graduaron ahí en primer y se graduaron en sus niveles secundarios en escuelas públicas. Pero ya los nietos, cuando tú ves que ya los nietos tienen que ir, entonces tú buscas una escuela particular. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que tenemos que hacer es que ¿por qué tenemos nosotros que, sin desmeritar la actividad de educación en el sector privado, por qué no tenemos muchas más escuelas de alto nivel que ya tenemos en este país? Ojo, no es que no tenemos buenas escuelas públicas en este país. En segundo lugar, el tema de la educación, de la salud también viene acumulado. Este es un problema de acumulación. Entonces, yo creo que si nosotros no hacemos un alto, y ahí incluye a los partidos políticos, y ahí incluye a la sociedad civil, incluimos al gobierno, señor, al sector privado, tenemos que hacer un alto por 2, 3, 4 puntos que nos llevan, así como nos hicimos, José, en el tema del Canal de Panamá, que nos hicimos un alto y nos empeinamos sobre nuestras propias diferencias. Sobre esos temas nosotros tenemos que hablar, porque el que crea que va a resolver estos problemas solo está equivocado. Entonces yo llamo, y no me voy a cansar de llamar, no importa, porque ese no es un problema exclusivamente del gobierno, también es inclusivo que nosotros, todos los sectores de la sociedad panameña, tenemos opinión sobre la educación, sobre la salud, sobre el empleo, sobre lo que es la mina, sobre el tema del tema de Río Indio. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a conversar. Aquí creemos que conversar es entregarse, porque ese es el concepto errado que tenemos en este país. Es que van a hablar con el gobierno y se entregaron. Ven acá, cada uno de nosotros tiene que jugar su rol. Y comparto lo siguiente. Este país, si le va bien, al gobierno le va bien a todos los panameños. Ese método de que, bueno, que le tiene que ir mal al gobierno porque yo soy oposición y me va bien a mí, estamos equivocados. Tenemos que sentarnos, nos guste o no,
con todos para poder echar hacia adelante este Panamá, que todos estamos preocupados por él. Totalmente de acuerdo. Y Balbina puso un ejemplo que es importante rescatar, porque quizás los más jóvenes no conozcan esa historia. Después de la invasión y en un momento en que había grandes diferencias, se hicieron diálogos, el diálogo en Bambito, el diálogo en Coronado, y de ahí llegaron consensos que hicieron posible el título constitucional del canal y que le dio la estabilidad a la autoridad del Canal de Panamá y la autonomía suficiente para hacer lo que hoy en día es, y que nosotros podamos decir como panameños con mucho orgullo que estamos administrando bien el canal y que fuimos capaces de hacer una ampliación del canal sin la ayuda de los Estados Unidos y sin la ayuda de ningún otro país. Y eso fue producto de un consenso político que se llegó entre las distintas fuerzas, principalmente lo que hoy somos los partidos tradicionales, pues. Así es. Nos echa la culpa de todo, pero no se reconoce que hubo esa capacidad en ese momento de poder deponer diferencias para llegar a un acuerdo sobre un tema de Estado que ha perdurado en el tiempo y que ha tenido éxito. Entonces, liderar no se trata de imponer, liderar se trata de convencer, liderar se trata de construir consenso. Y esa sería la recomendación al presidente Mulino. Puede haber gente que le esté diciendo que el decir que esto va porque va es la manera de liderar, es la manera de mostrar poder. No, yo creo que por el contrario, el poder sentar a distintos grupos y llegar a acuerdos, incluso, digamos que corrigiendo o dejando a un lado la posición que él inicialmente tenía, porque se llega a un consenso de que es por otro lado que hay que hacerlo. Incluso ahí él sale ganando como líder del país, porque él es el presidente de la República hasta el 2029 y no va a dejar de serlo, por lo menos no por nosotros. No va a Pero dejar de nosotros ser. tampoco. O sea, sí, lo que digo, cuando digo nosotros me refiero a los partidos. Nosotros Política. estamos Así aquí es. en el juego de alterar el orden constitucional, todo lo contrario. Nosotros queremos que él termine su periodo. Y como se dijo, si lo hace exitosamente, si al país le va bien en lo que resta de periodo, eso va a ser bueno para todos nosotros, si nosotros vivimos en este mismo país. Y uno está viendo los problemas económicos que hay y uno recibe llamadas de copartidarios y de no copartidarios prácticamente todos los días. Yo como presidente del partido, de gente que está buscando empleo y no lo consigue, de gente que perdió su empleo, de gente que va a la caja del Seguro Social y no encuentra los medicamentos y está viendo cómo hace para comprar los medicamentos o los insumos necesarios para que un familiar o ellos mismos se puedan operar porque le dicen, te tienes que operar, pero no te podemos hacer la operación, o te tienes que hacer este examen y no te podemos hacer este examen porque no hay los reactivos, porque no hay los insumos para poder hacerlo en un país con 30.000 millones de presupuesto al año. Y otras cosas que uno ni se imagina, lo que estamos en una mejor situación de clase media alta hacia arriba que están viviendo la mayoría de los panameños. Entonces, lo que se impone ahora mismo es diálogo, es ver cómo construimos consenso. Y ese sería nuestro llamado principal al presidente de la República, porque de nuevo, nosotros somos los primeros en reconocer que a él le tocó heredar una situación difícil y que hay problemas que no son de ahora ni del gobierno anterior, son problemas que vienen de arrastre de muchísimos años, incluso décadas, que no las hemos enfrentado y ha sido un error de todos y una mea culpa que nos tenemos que hacer todos y que le toca enfrentar a él esos problemas de arrastre, problemas nuevos que están surgiendo, el escenario internacional complicado que hay, pero con más razón él no puede decir, eso lo voy a resolver yo solo. Yo no necesito acompañante en este camino. No, señor, claro que lo necesita. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a responder a cualquier llamado que haga el Ejecutivo, a sentarnos a conversar y a aportar en positivo para que el país salga adelante. Y precisamente allí, licenciado Blandón, ya casi se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle algo que usted mencionaba mucho, y es el tema de la situación internacional. Vemos el tema de la influencia china
de China en Panamá y las diferencias con Estados Unidos. ¿Cuáles son sus consideraciones al respecto y sobre las distintas amenazas que se han dado en las últimas semanas contra nuestro país? Mira, una de las grandes riquezas y oportunidades y fortalezas que tiene Panamá es precisamente su diversidad étnica, que somos un crisol de razas y que nosotros hemos sabido aprovechar nuestra situación geográfica como punto de encuentro, como punto de tránsito, donde nosotros tenemos relaciones comerciales con una infinidad de países, tanto a nivel de América como de otros continentes. Y nosotros no podemos olvidar en ningún momento que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, que Estados Unidos es el primer usuario del canal, pero que China también juega un rol importante para la economía de Panamá. Es el segundo usuario del canal, es el principal proveedor de mercancías para la zona libre de Colón. El 7% de la población panameña es de origen chino, es chino descendiente. Entonces, no se trata de escoger. Ningún amigo mío me dice a mí, tienes que escoger entre la amistad de fulanito o la mía. No, yo tengo los amigos que yo quiera tener y que me convenga tener. Y como país, a Panamá le conviene tener buenas relaciones con los Estados Unidos y también le conviene tener buenas relaciones con China y con Corea y con Europa y con otros países de América. Entonces nosotros no podemos aceptar bajo ningún concepto que aquí se nos venga a imponer que si quieres tener amistad conmigo, no puedes tener amistad con este otro. Que si tú no quieres entrar a mi país y tienes que tener visa para mi país, tú no puedes prácticamente ir a desayunar lunfún, pues no puedes, pues, porque es que eso es chino y entonces no puedes ir allá, no, es que no puede ser, no puede ser, y ya estamos llegando al ridículo de cosas que lo he denunciado públicamente y el presidente lo aceptó hace unas semanas atrás en una de sus conferencias los jueves, que es funcionario de la Embajada de Estados Unidos, diciéndole incluso a empresarios panameños, no le puedes alquilar un local a una empresa china. ¿De cuándo acá? O sea, si mi negocio, no el mío, el de ese empresario, es alquilar comercialmente, yo le alquilo al que me pague el precio que yo estoy pidiendo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo por alquilarle a una empresa china que está pagando el alquiler, entonces mi visa para los Estados Unidos está en peligro y yo voy a pasar a ser considerado enemigo de los Estados Unidos? Eso ya llegará a un tema que no son cosas que un amigo hace. Y yo quiero ser muy claro en eso. Yo hago la diferencia. Una cosa es los Estados Unidos, el pueblo de los Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos, que yo respeto y admiro mucho, y otra cosa es lo que está haciendo el gobierno del presidente Trump. Ingeniera Balbina, ¿qué opina usted? Bueno, igualmente, Panamá desde sus orígenes, desde la época colonial, Panamá han confluido aquí grandes, todas las migraciones, todas las etnias, vinieron los españoles, se encontraron aquí con nuestros pueblos originarios, después vinieron los africanos, los pueblos africanos esclavizados, y luego cuando vinieron el tema del ferrocarril, vinieron los chinos, los asiáticos, también vinieron los europeos, los Estados Unidos, todos los norteamericanos. Entonces nosotros, ¿por qué a estas alturas? Nosotros nos vamos a poner a decir quién sí, quién no. Yo le digo al embajador que representa al presidente Donald Trump en este país, nosotros respetamos lo que se decida en Estados Unidos. Ellos son orgullosos de su país, ellos son orgullosos de su democracia, de su cultura, y nosotros los respetamos porque para eso ellos son norteamericanos. Lo único que le digo, respétenos a nosotros. Nosotros decidimos este país lo que nosotros somos. Si somos socios norteamericanos, perfecto. Pero ojo, con respeto, ¿ah? Nosotros somos un país libre y soberano. Nosotros aquí no somos aquel país que ya ellos pensaron que el canal era de ellos. El canal, nosotros con nuestra posición geográfica, que es el mayor recurso que tiene este país, porque sin esa posición geográfica no hubieran podido construir el canal. Vamos a estar así de clarito. ¿Ah? El valor que tiene nosotros como nación es nuestra posición geográfica. Y en segundo lugar,
Nosotros somos respetuosos con todas las nacionalidades, con todos los grupos que llegan a Panamá. Panamá se caracteriza por ser los brazos abiertos a todas las etnias. Entonces me van a decir a mí que yo, que me levanté con el chinito en la esquina, que nos daba fiado a todos nosotros, que llevaban las libretitas, que nos daban la ñapa, la pezuña, como ellos lo decían, en el barrio. Todo aquel de nuestra generación que no vivió con una tienda de un santeño o la tienda posteriormente de un chinito, está equivocado, ustedes lo saben, pero que ya esos muchachos, que esa generación que entró, ya tiene una, segunda, tercera generación y que se han convertido en grandes profesionales. Igual que sus padres llegaron a trabajar en este país, ellos se han convertido en una generación que están aportando, no solamente en la economía, sino en su cultura, son parte de nosotros. A mí no me pongan a escoger, ¿eh? Así como si tú me dijeras por qué el asiático, por qué el afrodescendiente, por qué el hindú, por qué cualquiera de esas, para qué los españoles, los italianos, cada uno de nosotros somos orgullosos de todas esas culturas y esas poblaciones que llegaron a construir nuestra propia nacionalidad. Ojo, tenemos un tratado de neutralidad que nos dice a nosotros que nosotros con el respeto de todos tenemos que tener ese paso libre. Así que yo lo único que les digo, nosotros somos respetuosos con ellos, respétennos a quién nosotros vamos a decidir ser amigos. Y ya nosotros estamos grandes, que los cuentos no nos lo pueden echar así, que aquí hay una amenaza en el canal. No, 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 no. Si ustedes quieren que tengamos relaciones con ustedes, las tenemos y muy buenas relaciones, pero con respeto, porque ya crecimos como nación. Bien, y para concluir, hablar entonces sobre el tema de las reformas electorales. Ya algunas han sido aprobadas y otras postergadas. ¿Cuáles consideran ustedes que deben ser los cambios que deben contar estas reformas electorales de cara a estas elecciones generales del 2029? Bueno, si quiere, comente después para que Balbina pueda cerrar. Yo he estado representando al partido en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Para nosotros, cambios importantes que se están proponiendo de esta comisión tienen que ver con el calendario electoral. Un gran error que se cometió para la elección pasada fue obligar a los partidos políticos a que las alianzas se definieran en el mes de septiembre antes de las elecciones. Eso fue con demasiada anticipación. Se está volviendo a lo que era en el pasado, que las alianzas se pudieran cerrar hasta principios del mes de enero del año de la elección, lo que te acerca más a poder evaluar de verdad las posibilidades de las distintas alianzas electorales, de las distintas candidaturas. Hombre, en la elección pasada había una realidad en septiembre del 2023 y en octubre con las protestas de la mina todo cambió. Entonces, Claro, así es. en un proceso electoral un mes es un mundo de Así mismo es. Entonces, creemos que ese es uno de los cambios más importantes también. No hemos llegado a ese punto, pero se va a discutir cambiar el modo de elegir a los candidatos en los circuitos plurinominales. Se está hablando de hacer algo parecido a lo que se hizo en el 2014, de eliminar el voto en plancha y que los diputados salgan solo por voto selectivo. Eso es algo que los partidos tendremos que analizar. Yo personalmente creo que el voto selectivo debilita a los partidos políticos, debilita la disciplina dentro de un partido, porque los candidatos salen, dicen ellos, por mérito propio y no por el partido. En las grandes democracias es más bien el voto en plancha el que impera, las listas cerradas, no las listas abiertas de voto selectivo, pero bueno, es una discusión que habrá que hacer. Pero en términos generales, diría que el sistema que tenemos con sus defectos es bastante bueno. Nosotros tenemos uno de los sistemas electorales más fuertes y mejor regulados de América Latina. Y cuando dicen que los partidos nos oponemos a los cambios, que los partidos estamos cerrados, oye, los partidos somos los que hemos tenido mayoría en la asamblea todos estos años y hemos abierto las puertas a la libre postulación. La bancada de libre postulación más grande que es América Latina es la de Vamos aquí en Panamá. Y eso fue posible por el código electoral que está. Y los que aprobamos ese código electoral fuimos los partidos.
si los independientes tenían 5 diputados en la asamblea pasada. Entonces, que no se nos diga que los partidos estamos opuestos a los cambios o que no hemos querido reformar Claro, las cosas. así El es, régimen electoral que había en el 90 en comparación con el que hay hoy en día, ha habido cambios abismales. Nosotros antes no correcto. teníamos que declarar lo que se gastaba en campaña, ahora se declara y es público, las donaciones son públicas, hay una regulación mayor, se abrió el camino a la libre postulación. O sea, hay un montón de cambios que se han dado y Claro, claro, el sistema puede mejorar, pero el sistema que tenemos es bastante bueno, sobre todo cuando lo comparas con el resto de la región. correcto. Ingeniera Balbina, sus consideraciones del tema y ya para concluir. Sí, correcto. Definitivamente nuestro representante es Ricardo Torres en la Comisión de Reformas Electorales. Yo creo en todo este proceso de reformas electorales, pero creo que hay que definir, y lo hemos planteado muy claramente, lo que son los partidos políticos y que lo son los movimientos. ¿Cómo se van a elegir esto? Porque no puede ser que un movimiento pueda tener las mismas características que un partido político. O eres partido político o eres un movimiento, o en cómo se elige. Pero no quiero cuestionar a los partidos políticos y que a la hora de elegir yo tenga las mismas prerrogativas que un partido político. Ese es un elemento que para mí es fundamental. Dos, el tema de la participación de las mujeres. ¿Cómo queda eso más definido? No podemos nosotros seguir que el 50%, pero que en la práctica nunca logramos llenarlo. Y por otro lado, las discusiones que debemos valorar es cómo nuestra población, yo también comparto contigo, pueda interpretar lo que ha sido las 7 elecciones post-invasión. Han existido con estas 7 elecciones. Entonces, ese proceso yo creo que son uno de los pocos países que después de cada elección nosotros estamos revisando qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal. Y eso es un valor que nosotros no podemos perder. Podrán tener errores la Comisión de Reformas Electorales, pero lo que nosotros no podemos decir es que no ha sentado las bases para la democracia electoral en este país. Así que yo, de verdad, comparto la idea, la relación de los partidos políticos, cómo se reúnen, cómo discuten, cómo analizan, porque no es un partido político, son los partidos políticos que se unen para ver qué propuestas van a llegar. Y bueno, yo sí creo que la próxima elección va a ser bien interesante y sobre todo nuestras primarias, esta es una democracia interesante. Para mí, este es un proceso que recién se comienza ya a uno acostumbrarse al lenguaje de cómo hacerlo. Así que yo solamente quiero decirte que yo, con sus aciertos y sus errores, comparto que siga adelante lo que es la Comisión de Relaciones de Reformas Electorales. Balbina Herrera, José Isabel Blandón, gracias por estar con nosotros. Les agradezco sus reflexiones y estaremos pendientes de ese proceso electoral que se va a llevar el próximo 23 de noviembre, donde ambos partidos enfrentan un momento decisivo y tendrán que decidir si cambian con el país o si el país cambia sin ellos. Muchas gracias a ambos. Cómo no, muchas gracias. Gracias. Continuamos y ya está listo aquí con nosotros nuestro amigo y compañero Sergio González García, analista y abogado, quien nos comparte hoy su análisis en el segmento Criterio a Fondo, con un tema muy interesante y acerca de ese lamentable rechazo que se dio de los proyectos anticorrupción. Cuéntanos, Sergio. Análisis, profundidad y contexto. Así comienza Criterio a Fondo. Hola, yo soy Sergio González García y esto es Criterio a Fondo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el análisis de lo que fue el rechazo total en primer debate de 2 proyectos de ley anticorrupción importantísimos. Me refiero al rechazo que la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional le dio a los proyectos de ley 291 y 292, respectivamente, que fueron presentados por el Ministerio Público de la República de Panamá. No estamos hablando de ideas bonitas, estamos hablando de 2 proyectos de ley fruto del trabajo de decenas de abogados por muchísimas horas de trabajo. 2 proyectos de ley que venían a fortalecer 2 áreas. Por un lado, la parte sustantiva,
o sea, la parte de los delitos, había un conjunto de aumento de penas para diversos delitos de corrupción. Y por otro lado, había un fortalecimiento de la parte adjetiva, o sea, de la parte procesal, de la parte del procedimiento de investigación y del procedimiento con todas las etapas para llegar inclusive hasta un juicio, la parte del Código Procesal Penal. Estos dos proyectos de ley fueron totalmente negados, rechazados. 5 panameños, 5 diputados de la Comisión de Gobierno se encargaron de cerrarle la puerta sin ningún tipo de argumento serio ni argumento de fondo, simplemente por un ardid político, se encargaron de cerrarle la puerta a la posibilidad de que el Pleno de la Asamblea Nacional pudiese debatir de manera amplia estos proyectos de ley en segundo debate. El Pleno y en ese sentido el país, que podía aportar a través de diversos profesionales a la construcción de mejoras en cada uno de esos proyectos de ley. La parte más significativa en el proyecto de ley que buscaba mejorar las etapas de investigación estaba en el hecho de que con fundamento en la libertad probatoria se estaba incluyendo la posibilidad de que a través de peritajes, o sea, a través de informes de expertos idóneos, se pudiese concretar peritajes forenses y peritajes financieros en ese sentido también, sobre los diversos casos de corrupción. En este momento, Panamá tiene en su marco jurídico una limitante bastante fuerte, y es que solamente los peritajes, o sea, los análisis profesionales de la Contraloría General de la República, de la Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría, son los que son vinculantes o legítimos para un proceso penal de corrupción. Se estaba tratando de abrir esto, no de opacar o de cerrarle la puerta a la Contraloría, sino que inclusive hubiese un trabajo en conjunto y tuviese la posibilidad, bajo el principio de libertad probatoria, de que peritos, contadores, por ejemplo, con maestría en auditoría forense a nivel particular, pudiesen coadyuvar con la investigación penal, presentando peritajes, tanto de auditoría forense como de auditoría financieras, dentro de diversos casos para probar las lesiones que hubo el Estado en los casos de corrupción. Esta posibilidad y este debate intelectualmente de nivel fue simplemente cerrado, rechazado, con una votación que quedó 5-4. 5 diputados de la Comisión de Gobierno cerraron la puerta a poder debatir esto. Una forma lamentable y nefasta de culminar estas sesiones legislativas. Espero que se siga perseverando y que en próximas oportunidades se vuelva a presentar y que el Ministerio Público, a través del Procurador General de la Nación, vuelva a presentar, vuelva a insistir con valentía. Porque Panamá merece fortalecer y mejorar su marco jurídico en pro de la lucha contra la corrupción. Gracias por su tiempo, gracias por su atención y pasamos con mi amigo y colega comunicador Ariel Álvarez. Nos vemos en la próxima. Gracias, Sergio, por ese interesante análisis que nos compartes la noche de hoy. Y me quedo con esta última reflexión, y es acerca de esa importancia de que el procurador vuelva a presentar estos proyectos tan importantes para una ciudadanía que exige mayor certeza del castigo en los casos de corrupción. Y bueno, amigos, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra programación, agradeciéndoles por habernos acompañado y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en el mismo lugar y a la misma hora. Gracias por acompañarnos.